¿Todos debemos caer en el pecado? Por supuesto que no. ¿Por qué no debo pecar? Bíblicamente, ¿qué palabra hay en contra? ¿Qué argumentos, qué verdad contra el pecado? Porque si nos vamos a nuestra carne, podemos hacer la pregunta, ¿por qué debo pecar? Porque me deleita, porque me saca de problemas, por ejemplo, mentir, ¿no? Miento para no buscarme problemas, digo yo, porque es la salida más fácil, se ahorra mucho tiempo pecando, decimos también. ¿Por qué no debo hacerlo? ¿Por qué al pecar estoy invalidando muchas promesas? No solo pasando por encima de mandamientos, sino invalidando promesas. Y aquí algo muy delicado. ¿Por qué estamos invalidando nuestra identidad como hijos de Dios y también la identidad del Padre? Porque el Padre no pierde identidad, pero nuestro corazón puede que esté distorsionada esa identidad. ¿Por qué no debo pecar? Romanos 6 es específico. Aunque todavía no vamos a la primera de las razones oficialmente presentadas este tema, sí. Lógico que está razón por la que no debemos pecar. Primero que todo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, está hablando del pecado que tiene consecuencias. Ya eso, por lógica, nos dice por qué no debemos pecar, porque tiene un resultado nefasto. Separarnos de Dios y por esa separación no obtener una eternidad con Él. La barrera para la eternidad es vivir ensimismado, aferrado al pecado. Por eso es que el mensaje inicial es arrepiéntete, conviértete, lava, limpia tus vestiduras, purifícate. Ya no tengas doble ánimo, donde tienes animadversión, rechazo al pecado a ratos, pero en otras una bonita amistad. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios como respuesta a nuestra infidelidad es la fidelidad de Dios y la misericordia y es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando aquí se menciona la palabra pecado, vámonos al original griego con las mismas palabras, el griego antiguo, la misma palabra que utilizó Pablo cuando dirigió esta carta a los romanos. Y es hamartía, que, sí, que es a la vez es una derivación del término hamartano. Hamartano es, y hamartía, o sea, hamartía y su derivado hamartano es pecado, errar el blanco y así no participar del premio. Recuerdan que la paga del pecado es la muerte, que te quita un premio, que es la vida eterna, pero ese premio es dado por medio de Cristo Jesús, como una dádiva, como un regalo de misericordia, gracia de Dios. Es decir, figuradamente errar, especialmente en el término moral, pecar, no dar en el blanco. Dios nos indica, y Jesucristo mismo lo dejó claro, yo soy el camino. Irse por otro camino es pecar. Irse por otra instrucción que no es la del Señor es pecar. ¿Cuándo peco? Cuando el Señor dice, pero yo refuto o desobedezco, no digo nada, y como solemos decir a veces, para que no nos digan que no, esa no se la aprendan para aplicarla, pero sí para saber si es lo que otros están haciendo. ¿Qué hacen a veces los hijos, padres aquí, para que no les digan que no? No preguntan. Tú nunca me dijiste que no, yo hice. Y como no hubo una negativa, yo hice. Pues a veces con el Señor podemos hacer eso. No le preguntamos, no consultamos y hacemos. O consultamos y después rebatimos. Bueno, Señor, usted dice eso, pero mire mi condición, no estamos en las mismas circunstancias de otros y otras que han seguido tu palabra. Tanto una cosa como la otra nos lleva a nosotros a pecar. Pecar es errar, no hice por el camino de Dios, no hice por la verdad de Dios, desobedecerla, tomar atajos. Y, por supuesto, esto tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Más que bien que tenemos la dádiva de Dios, que es salvación en Cristo Jesús. En Cristo, no en nosotros. En Salmo 119, y todavía no hemos ido a las razones pilares por qué no pecar,
Dice el Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se señoree en mí. ¿Se acuerdan que habíamos visto que pecar es errar, irse por donde no es, no dar en el blanco? Ahora, ¿cómo me voy por un camino alterno? Ignorando la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice en Salmo 119, 133, que Él ordena mis pasos. Y ahí es donde el salmista dice, Señor, ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. Por eso, no sé qué hacer. Tenemos las escrituras. Tenemos la Biblia que nos indica qué debemos hacer. Y cuando vivimos por la palabra de Dios, ninguna iniquidad, ninguna maldad tiene control de mí. Se enseñorea la maldad cuando tiene control, cuando decide por mí la maldad, cuando decide el pecado, cuando decide las corrientes mentirosas del mundo. ¿Qué evita que yo haga lo malo? Es muy sencillo. Conocer la palabra de Dios y seguirla. Claro, yo no puedo seguir lo que no he conocido. Y muchas veces a la ligera hasta hablamos de esos famosos versículos que no existen. Versículos que no existen. Ayúdate que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré. O sea, ese versículo necesitamos que no deje de ser cierto que tú tienes que cumplir. Ahora, ese versículo no está dicho como tal, aunque, porque el sentido real es que Dios ya me ayudó. Pero no deja de ser cierto que ayúdate cuando cumples la palabra de Dios, guarda sus mandamientos y prosperarás en todas las cosas. Pero nos inventamos versículos, nos los sacamos de la manga sin conocer la palabra de Dios. Más bien, el Señor ya me ayudó. Te guardé, te di el pueblo por pacto y ahora me serás útil. Y tengo una relación no para que Dios me ande ayudando todos los días y cumpla mis caprichos, sino para servir. Más bien pone como instrumento para servir a otro. Cuidado porque ayúdate que yo te ayudaré. También, en cierta forma, estás diciendo, bueno, Señor, yo estoy pagando con que yo estoy haciendo. Ahora usted me sirve a mí. Cuidado con colocar a Dios como siervo mío, siervo nuestro. El Salmo 119, 133 nos dice que la palabra ordena mis pasos, pero la palabra está allí y yo tengo que seguirla. Señor, dime qué yo hago y diligente y constantemente. Y en nuestra vida tiene que haber dos cosas. Diligencia es ya, constantemente ya y siempre ya. O sea, ya y siempre ya debo vivir conforme a la palabra y ninguna iniquidad se enseñoree sobre mí. Ese es mi anhelo, que la maldad no tenga control sobre mi vida, la amargura, el rencor, la violencia, la lascivia, la codicia, la imprudencia. En Juan 8, el Señor nos dice al respecto, porque esto es lo que desde el Antiguo Testamento se habla, que la palabra ordena y me libra de iniquidad. Por la palabra somos limpiados, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora, Juan 8:12 nos deja muy claro. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, ¿cómo así? O sigo la palabra o sigo a Cristo, pero Cristo es la palabra viviente, la palabra encarnada, Juan 1:1, o sea, y el verbo se hizo carne. En el principio, el verbo era Dios. El verbo se hace carne. Y como se hizo carne, no solamente, esto es lo fascinante de Cristo encarnado, no solamente la enseñó ya teniendo directa presencialmente la palabra de Dios, sino el cumplimiento de la palabra. Porque Dios se hizo hombre para tener la capacidad de ser tentado. Dios en todo podía ser tentado. Para que nadie diga, es que para Dios es muy fácil porque es como para el superhéroe vencer a los enemigos porque el superhéroe con solo tocarlos los demuele porque es demasiado fuerte. Pero la otra cosa es, póngase en la condición, imagínense el superhéroe que pierde todos sus poderes. Pues asimismo, Dios se hizo hombre para ser tan débil y susceptible, propenso a pecar. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era guiado por el Padre, por su palabra, estaba diligente y constantemente apegado a la palabra de Dios y por eso nunca la iniquidad se enseñoreó en Cristo. Jamás. Cristo no pecó.
Y por eso Él es la luz del mundo. Nos muestra la verdad como luz y como una luz no titilante, una luz que no se apaga, una luz constante, como aquella luz que era la columna de fuego en la oscuridad de Israel, porque la columna de fuego también es un tipo de Cristo, mostrándole en medio de la oscuridad que ellos estaban viviendo, por dónde caminar. Y quienes se iban tras la columna de fuego en la noche, porque la columna de nube era de día, y que era muy necesaria para no perderse en el desierto, y cuán desierta también, cuán necesaria era esa luz en la noche, esa columna de fuego para seguir el camino. Amanecía y todos estaban, los que habían seguido la luz estaban íntegros, como nosotros en la oscuridad del mundo nos mantenemos íntegros porque seguimos a Jesucristo, la luz del mundo. Si alguna pregunta al respecto, por favor, háganla, levanten manos, me enseña, me muestra si en Zoom también se hacen preguntas o abre el micrófono con toda libertad. Ninguna pregunta. Jesucristo es la palabra, es el verbo, es la luz del mundo. Para el cristiano es muy sencillo comprender esto y decir, Señor, para que la maldad nos enseñoree, para no hacer daño a los demás con mis maldades, porque recuerden, el pecado daña y lamentablemente daña a los que menos deberíamos dañar, que son las personas cercanas, quienes nos aman y tienen expectativas y tienen necesidad que respondamos correctamente. Para que esto no ocurra, lamentablemente, y no seamos generadores de heridas, debemos seguir la palabra de Dios. Ahora, eso era el fundamento del pecado. Todavía, aunque ya había mencionado razones para no pecar, ahora sí vamos a entrar a puntos específicos por qué no debemos pecar. Porque como ya les dije al principio, nuestra carne tiene muchas razones para pecar. ¿Por qué no debemos pecar? Primero, vamos a ponerlo así, en singular, yo. Por eso es que cada punto está escrito en singular, un compromiso mío. No está diciendo, no vamos a hacer o no hagan ustedes. Jamás voy a poner un punto en este tema que diga, no ofendan ustedes o no ofendas tú. Lo pongo en primera persona para que ustedes así mismo lo vean en primera persona. Primer punto, ¿por qué no debo pecar? Primero porque no voy a ofender al Espíritu Santo que está dentro de mí. Hay alguien dentro de mí. Si he creído en Cristo, si he creído que Él es mi Señor, Él me da, por medio del recibo al Espíritu Santo. Está dentro de mí. ¿De dónde salió eso? Es una fantasía. Dios dentro de mí no es fantasía. Juan 14 lo deja claro y esto lo dejó muy claro. Jesucristo que no mintió. Recordemos, si creemos que Jesucristo no pecó, porque si hubiera pecado, el mismo acusador, Satanás, lo hubiera expuesto ante el Padre. Y el Padre hubiera tenido que reconocer que ciertamente el Hijo falló. Jesucristo no mintió, jamás mintió. Por lo tanto, tenemos que creer lo que dice en Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo primero se establece, bueno, el amor no daña, la palabra tampoco. Si amas y obedeces la palabra, obviamente el amor es ratificado en obedecer la verdad, obedecer la palabra de Dios. Pero obedecer la palabra de Dios es a la vez una manifestación de amor a quien me ha dado la palabra. Y también recordemos, obedecer a Dios es amarlo. Eso lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás. El no pecar es amar a Dios, pero también es amar al prójimo. Por tanto, el pecar es una forma de no amar. Y cuando usted está pecando, tome en cuenta a quién está dejando de amar. Cuando engaña a su pareja, no está amándola a ella. Cuando defrauda a la empresa, no tiene amor ni fidelidad por esa empresa. Cuando tiene conductas ocultas ante los hijos, no está amándole. Cuando es agresivo, agresiva,
contra otras personas, no le está amando, porque está más bien permitiendo que la ira se enseñoree sobre esa persona, sobre usted, y cae en la advertencia y en la solicitud de Salmo 119, que él no se enseñoree la iniquidad. Para eso es la palabra que ordene mis pasos. Pero también con esto queda claro que nosotros recibimos otro consolador y es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. O sea que si Jesucristo no mintió, el Espíritu Santo está con nosotros, estará en nosotros. A ellos se les dijo, estarán ustedes, ahora está en nosotros. Ahí hablaba futuro, ahora para nosotros un presente permanente, porque el Espíritu Santo no se va de nosotros. Eso que implica que al pecar, yo estoy ofendiendo a quien habita dentro de mí. Y si yo amo al Espíritu Santo, que me consuela, que me muestra la verdad, que me guarda, que me ilumina, me da de su sabiduría, debo tener una responsabilidad. Recuerden, amar es ser responsable de quién digo yo que amo. Todas las madres, todos los padres que han tenido a sus bebés en sus brazos saben que el bebé está bajo su responsabilidad y crece bajo su responsabilidad, pero sobre todo en ese momento donde el mundo y toda su dependencia es del padre o la madre que los carga, es evidente y ahí queda claro que el amor implica una responsabilidad. Ahora, el Espíritu Santo no es un bebé indefenso, pero sí es alguien, es la tercera persona del Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tiene sentimientos, tiene pensamientos. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos, solo de pensamiento. Cuando estoy elaborando esa mentira, el Espíritu Santo conoce esa mentira porque a él nada se le oculta y le duele. Por esa razón, si respeto incluso lo que recibí por medio de Cristo, me tengo que alejar del pecado. Ahora, es por esa razón nada más. Bueno, con esa razón yo creo que basta. Pero hay otras razones por las que no debo pecar. No voy a dañar mi corazón. Y esto es fundamental. El corazón se daña con el pecado y cada pecado es como un golpe a la moldura, al chasis, a la chapistería, al sistema eléctrico, a todo. De un auto, bueno, de nuestro corazón se daña con cada pecado. Cada pecado golpea y atrofia algo. En Lamentaciones 1 vemos eso, aunque aquí uno puede decir, no, esto fue palabras a Israel, a Sión, pero vamos a ver cuánto aplica en nosotros. Vamos a Lamentaciones capítulo 1. Y en Lamentaciones capítulo 1, miren lo que ocurre con el corazón que peca. Versículo 20, Lamentaciones 1, versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por mí, por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Porque el corazón se trastorna, se daña, está herido, porque el corazón está bajo el reino de la muerte por el pecado, por la rebelión, por desobedecer la palabra de Dios. Cada vez que yo peco, aunque tenga un gusto momentáneo, mi corazón se va dañando. Y una persona deprimida, amargada, es el resumen de todos los pecados que fue acumulando. Ni la amargura ni la depresión es gratuita. Porque incluso si es que estoy deprimido por las cosas que me hicieron. Cuidado, porque me deprime las cosas que me hicieron de la mano de las cosas que sentí cuando me hicieron. Cuando mi corazón se daña, cuando me hacen daño, no. Cuando reacciono pecaminosamente a lo que me hace daño. Jesucristo recibió mucho maltrato, no solamente en la cruz. Todo su ministerio era consecuentemente atacado, criticado, burlado. Hijo de Belcebú, para un hijo de Dios, para el hijo de Dios que le digan hijo de Belcebú, del diablo es.
Por el diablo hace estas cosas. La ofensa constante. Y su corazón no fue dañado. Y con esto quiero que se acabe un mito. Para nosotros debe haber un mito, que es que nosotros somos el resultado de las ofensas que nos hicieron. No, es el resultado de las reacciones pecaminosas que tuvimos contra las ofensas. Si estoy mal, no fue por lo que me hicieron, sino porque reaccioné pecaminosamente. José, el hijo de Jacob, ¿cómo reaccionó cuando salió de la cárcel? Una cárcel injusta, porque cayó en la cárcel por respetar a la esposa de Potifar, de su jefe, y por sobre todo no ofender a Dios. Salió diciendo, pues Egipto de malas. Bueno, ya que tengo el poder, yo quisiera que aquí me trajeran a un hombre que tenía que gestionar mi libertad y no lo hizo. Quisiera, yo estoy o más bien, la nación está bajo mis instrucciones. ¿Dónde está Potifar después de todo? ¿Por qué no mandó a llamar a Potifar? ¿Por qué no mandó a llamar al copero? Porque el panadero ya recordemos que él sí perece, ¿cierto? El copero, ¿dónde está el copero? ¿Dónde está Potifar? ¿Dónde está la esposa de Potifar? No hay palabra alguna, porque él recibió el daño, pero su corazón se mantuvo íntegro. Vuelvo y repito para que si en un momento estamos diciendo yo estoy mal porque la gente me hace daño, delante de Dios digamos esto, es falso. Yo estoy mal porque la gente ha sido grosera, prepotente, mala y yo he respondido con pecado. No he sanado mi corazón. ¿Estamos claros? Por eso tengo que guardar mi corazón. Aquí vemos que el corazón te trastorna porque nos rebelamos en gran manera. Por ejemplo, el no perdonar y el recordar siempre lo que me hicieron, siempre recuerdo lo que me hicieron, es pecado. ¿Cómo yo sé que alguien siempre recuerda lo que me hicieron? Porque todos los días lo dice. Aquí nunca nadie hace nada, aquí todo el mundo grita, aquí todo, en este país todo el mundo roba, en este país es ofensa, 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 en mi casa es esto, esto, esto. No he dejado el pasado. Hacen y yo reacciono pecaminosamente. ¿Estamos claros? Bien. En Proverbios 4 vemos que el Señor, este versículo lo hemos visto muchas veces, Proverbios 4:23, vemos que el Señor nos manda a guardar el corazón sobre todas las cosas, sobre incluso sobre nuestro cuerpo que puede haber sido violentado, como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue violentado, fue herido, fue escupido, fue humillado y su corazón se mantuvo íntegro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Proverbios 4:23. Y la calidad de mi vida depende de la calidad del corazón. Y la calidad del corazón se preserva con la palabra de Dios que ordena mis pasos. Ordena mis pasos cuando recibo daño y la orden de Dios es, perdona, ten misericordia. Ten misericordia. Deja eso, ya pasó. Te dolió, pero que eso te genere dolor, pero nunca resentimiento. Que nos duele el daño, sí que nos duele. A Jesucristo le partía el corazón, le partía el alma de dolor. Ver en la incredulidad, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que estaba por matar al propio enviado, al Mesías, al ungido, que iba a salvarlos. Le dolía y eso le produjo lágrimas, pero no dañó su corazón. No es que no me importe, me importa, pero no me lleva a pecar. Más me puede producir ira, pero no pecó. Airaos, pero no, más no pequéis. O sea, te indigna algo, pero no te lleva al resentimiento y pasas la página. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta es una buena exhortación si tenemos a personas que siempre nos están recordando el mal. Perdona. El problema no fue lo que te hicieron, sino lo que tú estás diciendo por eso.
vamos a dar la página. Dice el Señor, ya no más. Díganselo con cariño a las personas, ¿verdad? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida y la calidad de vida, porque podemos estar vivos, pero con mala vida, porque nuestro corazón está dañado por los pecados. Pero también guarda tu corazón de la lujuria, de la lascivia, de la codicia. Guarda tu corazón de la soberbia. Guarda tu corazón. Normalmente tengo que reconocer, yo a veces tengo que guardar mi corazón de ciertas tristezas. Hoy en la mañana estaba revisando y vi un video que me parecía muy simpático, pero me hizo recordar un video muy simpático de una banda de rock que estaba tocando en el metro de Nueva York. La banda Green Day estaba tocando en el metro de Nueva York y el que cantaba era que junto con la banda Green Day estaba cantando también un presentador de televisión, Jimmy Fallon, y estaban disfrazados, ¿no? Ellos estaban tocando disfrazados, nadie lo sabía. De repente se quitan las pelucas y comienzan a cantar uno de los temas famosos de esta banda y la gente estaba feliz. Y bueno, me pareció un detalle bonito porque la gente estaba en el metro y de repente queda aquí escuchando una banda que tiene mucha estima para ellos, le encanta esa banda. Vamos a poner una similitud, que esté Rubén Blades cantando de repente disfrazado y qué bonito y de repente resulta que es Rubén Blades que ya está escuchando gratuitamente en el metro. Me pareció un detalle simpático, pero escuchando esa canción era una canción que a mí me gustaba mucho cuando andaba en el mundo. Y me puse a recordar que en esos tiempos, para mí, esa música y todos los hábitos que venían con esa música eran mi alegría. Y me produjo una tristeza por decir, Señor, qué tan perdido, qué tan enredado estaba en cosas que no eran tu palabra. No estuve hablando de la banda que era súper satánica, tampoco así, pero no tienen palabra de Dios. Y recuerdo que me dolió, pero también tengo que dejar atrás el dolor de lo que pasó y más bien la alegría de que ya no estoy ahí. Señor, gracias porque ya no estoy ahí, porque vivía sin Cristo. En ese momento, cuando yo escuchaba esa canción, yo estaba perdido. Si hubiera muerto el día que me gustó esa canción, y no a causa de la canción, sino las cosas que vivía en esos tiempos, estuviera perdido. Y tengo que a veces desconectarme de esa tristeza y más bien vivir el gozo de la nueva vida. Porque está bien la tristeza para no volver atrás, pero cuidado que desestimo la gloria posterior de ser rescatado. O sea, asociar una cosa con la otra. Ese es el propósito de la Pascua judía. Recordar que estuvieron en Egipto, pero que por la sangre del cordero que ellos están, no sus hijos, que están conmemorando, ellos por esa Pascua, sus hijos no perecieron y fueron libres. Estuviste mal, pero ahora estás bien. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, otra razón para no pecar, no voy a negar, ¿sabe por qué no debo pecar? No voy a negar que Cristo me limpia y tiene poder para vencer el pecado. Cuando yo peco, estoy negando que Cristo me limpia. Y hasta diciéndolo así en un lenguaje muy habitual, cotidiano, lo dejamos en feo. Pareciera que estuviéramos dejando en feo a Cristo cuando volvemos a los mismos pecados, cuando seguimos pecando. ¿Por qué? Lo mismo, la misma similitud. Vamos a una analogía muy sencilla. Si hay una medicina que si la tomo me quita la gripe y digo, tomé esta medicina y estoy más agripado, lógico que la gente va a decir, esa pastilla no sé qué tiene, ese medicamento es una farsa. ¿Sí o no? Yo no voy a comprar eso. Lo anuncian como que eso quita la gripe y este hombre, esta pobre mujer, está tomando eso y cada vez está peor. Pues resulta que eso ocurre cuando seguimos pecando, diciendo que hemos recibido a Cristo y que hemos recibido al Espíritu Santo. Pues no peco porque el Señor me limpia, pero yo puedo volver, como la puerca al cielo, puedo volver a pecar como el perro a su vómito, lamentablemente. Son expresiones muy fuertes que nos describen y que el mismo Señor ha puesto en las Escrituras para que quede claro hasta qué punto podemos llegar
cuando siendo limpiados, volvemos a pecar voluntariamente, negamos lo que el Señor ha hecho. Y no, yo no puedo pecar, no debo pecar, porque cada vez que vuelvo a pecar, estoy negando que Cristo me quitó eso. Que Cristo me quitó la lujuria, la codicia, la vanidad, los desórdenes de cualquier tipo, pecaminosos. En 1 Juan capítulo 1, esto queda claro. Vamos a 1 Juan capítulo 1, del 6 al 7. Si decimos, 1 Juan 1, del 6 al 7, leo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí aquí es donde está el secreto. ¿Por qué si tú fuiste limpiado por el Señor, como tú dices, como te vimos en la iglesia, por qué sigues pecando? Pues porque estás mintiendo. Estás en la iglesia, recibes palabra, pero no tienes comunión con el Señor. Si yo tengo que comunión con el Señor, hay pecados que tienen que quedar sepultados, tienen que ir al fondo del mar, tienen que desaparecer de mi vida. El problema es que nosotros decimos, yo estoy en Cristo, pero estoy mintiendo. Es más, veamos algo, honestamente, qué pecados el Señor nos ha mostrado y seguimos haciéndolo. Si hay pecados que seguimos cometiendo, el Señor está diciendo, estás mintiendo cuando le dices que tienes comunión conmigo, porque las tinieblas no están de la mano de la luz. Pero ¿cuál es la solución? Que empecemos a tener comunión con el Espíritu Santo y unos con otros, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando estamos en comunión con Él. Por eso no debo pecar, para mostrar que sí he sido limpiado. Pero he sido limpiado porque he decidido tener comunión con Él y ya nunca más con las tinieblas, y no voy a poner excusas. Recuerden que las tinieblas tienen excusas, la famosa idiosincrasia. Es que así soy yo, así somos en este país, así es mi familia, así nací, yo nunca cambiaré. Y entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Ahora, no hay nuevo nacimiento para los que no se han arrepentido. A otra razón poderosísima, no voy a pecar porque no voy a restar dignidad o integridad a las víctimas de mi pecado. De mi pecado hago, dice ahí. De mi pecado. Lo leí, lo escribí y hasta ahora me doy cuenta. Bueno, no voy a restar dignidad o integridad a las víctimas de mi pecado. Con eco, con efectos especiales. No voy a restar, ¿y por qué esto es importante? Que no voy a restar dignidad o integridad a las víctimas de mi pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, estoy reduciendo la dignidad de alguien. Vamos a un efecto, algo, a veces las personas ni se dan cuenta. Voy a irme un ejemplo un poco fuerte, pero vamos a Proverbios 14. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Cuando yo peco, tengo menosprecio. ¿Por qué? Porque le miento desestimando que la persona merece la verdad. Porque le robo y menosprecio su patrimonio. Porque incluso vamos a verlo en Mateo 5, pero vamos a redondear aquí un poquito. Porque menosprecio y reduzco su dignidad. Cada vez que yo peco contra alguien, le estoy reduciendo su dignidad en algún punto. Cuando le compro el voto a alguien, estoy reduciendo, estoy menospreciando su intelecto. Sí, estoy menospreciando su integridad, su dignidad. ¿Sabes qué? Vamos a regalarle bicicletas. Y estoy haciendo alusión a un diputado de acá de nuestro circuito. Vamos a regalar unas miles de bicicletas porque esos se compran con bicicletas. Porque si yo regalo bicicletas es porque considero que su voto vale una bicicleta. Y yo no sé, pero vamos a poner un ejemplo fuerte.
Eric, tú que estás allí, ¿te gustaría que yo te dijera a ti que tú vales una bicicleta y que tu decisión vale una bicicleta? No, ¿verdad? No lo voy a hacer. Y gracias a Dios porque tú no lo vas a aceptar. Pero lamentablemente hay gente que sí lo hace y otros que sí aceptan. Pero ¿por qué han aprendido que su voluntad vale una bicicleta? Primero porque no tienen fundamentos, todavía no tienen dignidad, pero también porque estoy fomentando eso, dándole la bicicleta. A mí me parece indignante, me parece reprochable. Cuando yo me le acerco a alguien y le digo, por este dinero, deme su cuerpo, como el acto de la prostitución, esté reduciendo a esa persona a una cosa, la estoy convirtiendo en carne para satisfacción. No la estoy viendo como ser humano, la estoy viendo como carne. E incluso, tal vez la persona no se da cuenta, pero si yo me pongo a ver un video pornográfico, y va a ser un ejemplo fuerte, tal vez la chica y el chico o la pareja no se dan cuenta. No, ellos que van a saber cuántos lo ven, pero yo a esa persona le estoy reduciendo a algo que a mí por una pantalla me tiene que producir placer. La estoy viendo como algo que me produce placer. Estoy reduciendo su dignidad. Que sea consciente o no, pero estoy reduciendo su dignidad. En Mateo 5 nos dice, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En su corazón ya la ve como un objeto de deseo. La reduce. Y reduce incluso a otras personas, como David redujo a Betsabé, pero incluso convirtió a Urías. ¿En qué lo convirtió? En alguien susceptible a la muerte, porque procuró su muerte. Se dejó de ser un valiente soldado de alta estima y con el que compartió tiempo, embriagándolo, tratando de resolver sus condiciones y al final como nada le resultaba, mandándolo al lugar donde seguramente iba a morir, lo convirtió, ¿sabe qué? Un estorbo, porque cuando planeó la muerte del esposo de Betsabé, resulta que este hombre, este valiente soldado, lo redujo a esto, es que se convirtió en mi estorbo. ¿Ah? En una presa, en un inconveniente. No me conviene este hombre. Miren cómo con el pecado yo reduzco a la persona. Lo convierto en baratos. Cuestan una bicicleta. Los convierto en cosas que me satisfacen para mi placer. Lo convierto en molestias, en estorbos. Elimínalos. Por eso no debo pecar. Porque si yo amo al prójimo, lo veo como una persona íntegra. Es más, si le hago una broma a un mendigo y que le doy $1 y le doy un billete de Monopolio por estar ciego, me estoy burlando de ese mendigo. Y eso hasta bromas hay en internet, burlándose de mendigos, de necesitados. Estoy bien, tal vez uno dirá, pero es un pobre mendigo, es un ser humano, por el que no, en vez de tener misericordia, más bien lo veo como motivo de risas, lo veo como una broma, como un chiste, como una gracia. Por eso no debo pecar. Porque aunque la persona sea indigna, no debo burlarme de ella. Por si acaso alguien ha tenido información y si ha caído en el chiste, evitémoslo. Esta semana hubo un escándalo en Colombia porque una diseñadora colombiana fingió, dijo que había participado en una película, no olvido el nombre, una película japonesa animada, y ella fingió. Después tuvo que confesar que no había trabajado en la película animando, dibujando. O sea, puso esta gran historia que fue una gran mentira. Lo terrible no es tanto que ella mintió, sino la cantidad de bromas que están haciendo a partir de esta pobre chica. Me duele en el corazón, estuvo mal lo que hizo, pero si acaso ustedes no sé, es que me doy el nombre y la van a buscar. No, búsquenla para orar por ella. Se llama Geraldine Fernández,
qué triste lo que pasó con ella, pero sobre todo qué triste cómo se ha visto la maldad de la gente haciendo chistes a costilla de ella. Mucha maldad. Y la han convertido de una persona que se equivocó a un meme. Qué es triste. Voy a impedir, ¿saben por qué también debo dejar de pecar? Porque voy a impedir ser un canal de pecado para otros. Y esto está asociado al punto anterior. Cuando yo peco, me vuelvo en canal el detonante para que otros pequen. Yo dejo de pecar para que por mí no vayan a pecar otros. Mateo 18. Dice Mateo 18 del 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel tropiezo por quien viene, ay de aquel hombre, perdón, por quien viene el tropiezo. Para el Señor es muy serio que yo haga que otros tropiezan. El que tropieza tiene su problema con Dios. Pero hay de aquel que produce el tropiezo. Hay un chiste que yo tuve que cancelar hace años y es que había una amiga mía que siempre que la veía yo le decía, oh, ¿cómo estás? Y le decía a la persona que me dio mi primer cigarrillo, no de marihuana, era cigarrillo normal, pues. Ella me enseñó a fumar en la universidad, nos íbamos y ella me regaló mi primer cigarrillo. Y ella estaba avergonzadísima. Después me di cuenta que estaba mal. Pero yo pequé fumando, pero ella también sentía mal. ¿Por qué sentía mal? Porque ella me regaló el primer cigarrillo y compartimos el primer cigarrillo en estos recreos universitarios entre materia y materia. Después comprendí que a ella le dolía. Por ella, por mí fue que yo fumé, pero ella me regaló el cigarrillo. Ah, sí, ella me regaló el primer cigarrillo y teníamos conversaciones muy buenas, siempre en plan de amistad, muy buenos amigos, pero estaba muy avergonzada. Pues lamentablemente eso también cae si yo soy el que doy el primer trago. ¿Sabes qué? Toma y olvida. O ¿sabes qué? Te partieron el corazón. Vámonos a un bar de strippers. Eso es muy masculino. El hombre pecó, el que se metió con la mujer, la del prostíbulo. Pero también peca quien lo llevó. Además, el hombre dice, bueno, allá yo no me metí con nadie porque yo soy fiel a mi esposa, pero ¿para qué lo llevaste? Yo no peco porque mi pecado es la invitación a otros a pecar. Mi pecado. Y en esto hay que ser muy, pero muy sensible a la voz del Espíritu Santo, porque puedo ser que lleve a otros a pecar hasta involuntariamente. Y recuerdo la historia de un pastor que él dice que él fue a una fiesta de su discípulo y el discípulo le dijo, mire, de forma recreativa, tómese una cerveza como refresco nada más, tómese una. Donde él se tomó una, entonces el discípulo dijo, vea que se puede tomar y se tomó 6. Y le dolió en el corazón. No era voluntad de él. Yo creo que también fue como una treta, ¿no? Donde se tome una voy a tener licencia. Pero él dijo, ya ni por eso, ni por eso. Tomarse una no era un pecado, pero él dijo, y si lo llegara a hacer, porque no lo quiero hacer, no lo va a hacer delante de personas que de eso se van a tomar, de eso se van a agarrar. Están buscando la excusa. O sea que a veces hasta sin querer yo puedo llevar a tropezar a otro. Ahora, conociendo intencionalmente, recuerden, hay personas que esperan que nosotros pequemos para decir, tan sencillo como, bueno, miren cómo se hartó, yo también me voy a hartar. Hasta la hartura le conviene a otro. Por eso es que no debo pecar, para evitar que otros se agarren de eso, para evitar que otros me imiten. No voy a pecar, no debo pecar porque voy a vencer al pecado, porque al no pecar estoy venciendo al pecado. Y voy a vencer al pecado para glorificar a mi Salvador, a mi Cristo que me ama. Esto es fundamental. No quiero pecar porque fui limpiado por Cristo. Como vimos, fuimos limpiados por la sangre de Cristo.
El Señor se olvida de todos mis pecados y murió por mi pecador. Porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y con el creerse se arrepiente, se convierte, sea salvo. No se pierda, más bien tenga vida eterna. O sea que el Señor murió por este pecador que está acá, por cada uno que pecó. Nos vio pecando y dejó de pecar para decirle a él, Señor, estoy en comunión contigo, por eso no estoy en tinieblas. Por eso tu luz ha vencido las tinieblas. He sido trasladado de las tinieblas a tu luz resplandeciente. Pero también saben qué, yo quiero que el mundo sepa que mi Cristo tiene poder. Venzo al pecado para decirle a las personas, es mi Cristo Salvador. Es mi Cristo que murió en esa cruz por mí. Y aquí es donde también quiero que esto también nos impacte. Dejar de pecar es amar. Dejo de pecar por amar a quien murió por mí. Por el contrario, pecar no es amar. Pecar es decirle no al amor. Voy a vencer al pecado para glorificar, para mostrar la gloria a mi Salvador y de mi Salvador. Mostrarle al Señor, te estoy aquí para glorificarte, pero mostrarle a la gente, miren, este es Cristo, que limpia, que salva, que te va a quitar ese alcoholismo, que te va a quitar esa lascivia, que te va a quitar esa codicia, te va a quitar esa violencia, te va a quitar esa impureza de labios. Te va a quitar para siempre ese ánimo y esa esclavitud que tienes con la mentira. El ánimo de mentir y esclavo de la mentira. Te va a quitar la amargura. ¿Y por qué te lo digo? Porque me quitó el pecado a mí. Lucho para dejar de pecar por amor a Cristo. Y es donde también nosotros tenemos que decir, yo quiero dejar de pecar por amor a quien entregó su sangre por mí. En 1 Pedro 2 nos recuerda que por su sangre fuimos escogidos para él. Somos ovejas de su rebaño por decisión de él. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, perdón, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, nosotros, somos linaje, descendencia espiritual escogida por Dios. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes del Señor, somos una nación santa y por santa consagrada al Señor, adquirido por Dios por mediante el trato dolorosísimo. ¿Cómo se firmó el trato, el pacto, el nuevo pacto, el pacto superior? Con la sangre de Cristo, con el martirio de Cristo, para entonces adquirir una nueva identidad, la de anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero anunciamos con propiedad. Y el mejor anuncio que podemos decir es Dios te hace libre por medio de Cristo. Cristo te libera del pecado. ¿Y por qué lo crees? Porque lo dice la palabra. Porque lo dice la palabra y porque esa palabra se hizo efectiva en mi vida. Y aquí, hasta si me tengo que llenar de coraje, que sea coraje santo, para que no digan que Cristo es mentiroso. Porque es mi Salvador. Porque es mi Redentor. Y es el celo santo. Todos los días puedo dejar bien a Cristo o lo puedo dejar mal. Lo dejo bien porque ya el pecado no se enseñorea de mí. O lo dejo mal porque le estoy diciendo a Cristo una cosa que es mentira. Soy tuyo, Señor. Soy de Dios. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro en Juan 10. Mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Digo que soy oveja, pero no escucho su voz porque no busco su palabra. O digo que soy oveja porque escucho la palabra y digo amén, y después no la cumplo. No sigo su voz. Y a veces hay una triste cuenta regresiva. A partir de la salida de la reunión, 5, 4, 3, 2, desobedeció. A veces ocurre. ¿Cuánto te dura? Mas la palabra de Dios es dicha y debe ser seguida todos los días. El no entender me puede llevar. ¿Y qué es lo que debe ser mi barrera? ¿O cuál es mi barrera que debe ser quitada por medio de la palabra? La barrera puede ser mi pecado, a veces no comprendido. Yo confieso, yo tuve un pecado una vez no comprendido. Y fue la primera vez que yo fui al CENTI fue un 23 de, o sea, el 22 de octubre recibo a Cristo en el CENTI. Mi primera reunión fue el 23 de octubre. Era un tercer sábado. Era un segundo o tercer sábado. Y ese día había, ¿qué ocurre los terceros sábados? Que este mes no pasó, pero va a pasar mini vigilia. Bueno, había vigilia nacional en Panamá. Había vigilia nacional. Muy bien, la reunión muy bonita. Cuando yo veo que me estoy despidiendo, comienzan a poner la silla en círculo allá en Senti, Panamá. Y comienza a llegar una gente de Colón y de otros lados. Comienzan a llegar. No sé si habían llegado ustedes ese día, si ya estaban en el Senti. Algunos ya estaban en ese tiempo. Cuando llegué, Yolanda ya estaba en el Senti. No sé si ese día, él sí estaba en el Senti. Eric también. Jackie todavía no sabía, pero estaba en eso, ¿verdad? Iba a ser del Senti. Pero ella estaba en la mira. ¿Verdad? Y Celia mucho más pequeña, pero estaba en el Senti. Y ese día yo sí confieso que yo escuché la palabra y la incumplí, porque me invitaron a la vigilia y no mentí, porque sí me invitaron a la vigilia y le dije, no puedo porque ya tengo un compromiso adquirido. ¿Y cuál fue el compromiso? Me fui a la bodega y compré alcohol, porque no había comprendido todavía y me embriagué. A los 2 días comprendí que estaba mal y ahí fue cuando yo clamé. Clamé porque sí. No fui a la primera vigilia que me invitaron porque tenía un compromiso con una botella. Y me estaba esperando el señor de la bodega, que siempre me veía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y los domingos no porque ya estaba cansado, ¿no? Y había que descansar. El séptimo día descansaba. Qué triste, ¿no? Y a menos que tuviera una semana muy tensa, dije, bueno, el domingo también, porque, uff, qué tensión. No fui, pero entendí al par de días que eso estuvo mal. ¿Y cuál fue mi respuesta? Señor, ya no puedo más. Al par de días, cuando comprendí, cuando entré a la presencia de Dios y comprendí que estaba mal, le clamé y así como esa noche desobedecí al Señor, 3 noches después le clamé y el Señor me quitó el alcoholismo. Recuerden, como he dicho, en una noche me quitó el alcoholismo porque comprendí. En una noche de clamor. Nosotros somos linaje escogido para ser arrancados de esas tinieblas. Claro, yo veo las dos cámaras del Señor, ¿no? La vigilia, yo. La vigilia de los hijos de Dios, estaba Elsie, estaba Eric, estaba Yolanda, estaba Celia, estaba Giancarlo, los niños, ahí estaban todos. Y yo a varios kilómetros embriagándome. Pero el Señor sabía que me iba a mostrar, que no había entendido. Y gracias a Dios por su misericordia, porque esa misma noche hubiera se acabó, pero no. Lo que sí se tenía que acabar, pecado comprendido, pecado que debe ser entregado. Y si hoy ha sido entregado o comprendido un pecado, hoy debe ser entregado. Es más, vamos a orar por eso hoy. Si este tema me ha llevado a comprender uno o más pecados, ya tenemos que darle fin para poder decir, porque no me alegra haberme embriagado. Sí me alegra haber comprendido y haberle puesto final. Y me alegra la misericordia de Dios. Me alegra que el Señor me dio la oportunidad, pero me mostró
ya no puedes seguir así, compañero. Bueno, hijo, no puedes seguir así. No, ya no más. No, señor, pero una vez más. No. No, señor, pero ahora le echo más hielo. No. No, señor, pero ahora va a ser cerveza y no, 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 no. Se acabó. Romanos 5 nos dice lo siguiente, Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó y murió por nosotros. El Padre nos amó y envió a su Hijo para ser humillado y muerto por nosotros, porque nos amaba. ¿Por qué yo dejo de pecar? Porque mi pecado costó la sangre de Cristo. El pecado de cada uno de nosotros costó la sangre de Cristo. Cuando yo comprendo lo que vale algo, lo valoro rindiéndole tributo. Es tiempo de comprender, sí, comprender lo que significó cargar el pecado y que pecadores indignos llevaran a la cruz a Cristo. ¿Sabe qué? No lo merecíamos. No merecíamos eso. El mundo miraba con desprecio cuando no merecían ni siquiera mirarlo. No estaban a la altura de él. No, no le llegaban ni a los talones y lo miraban desde arriba, como cualquier cosa. Cristo no es cualquier cosa. Cristo es nuestro Salvador. Todo lo que nosotros hagamos en esta purificación es poquísimo comparándolo con lo que Él hizo. No peco más para decirle, Señor, no voy a pisotear su sangre. No lo puedo hacer. No quiero hacerlo. Finalmente, y en esto quiero que meditemos, no pecar es amar. No pecar es amar a Dios, es amar a Cristo, es amarme a mí mismo, porque no pecar es quitar el señorío del pecado que me arruina, me destruye, me avergüenza, que me da victorias pasajeras, pero al final siempre dará la cara oscura y me avergonzará. No pecar es amar a la pareja, amar a los hijos, amar a los padres, amar a esas personas que nos necesitan. No pecar es, siguiendo la voz de Dios, obedecerla. No pecar es alegrar al Espíritu Santo, a quien tenemos que pedirle perdón. Porque cada vez que pecamos, estamos produciéndole malestar, tristeza a un Espíritu Santo perfecto. ¿Y quiénes somos nosotros para entristecer a Dios dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma, dentro de nuestros pensamientos, conociendo nuestros pensamientos? No merecemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sin merecerlo, todavía nos damos el mal lujo de ofenderlo. Tenemos la preciosa presencia de Dios dentro de nosotros y todavía nos tomamos la mala atribución de ofenderlo. Cuando ofendemos al prójimo, ofendemos al Espíritu Santo. Cuando ofendemos nuestro cuerpo, ofendemos al Espíritu Santo. Cuando ofendemos la verdad, mintiendo, ofendemos al Espíritu Santo. Cuando menospreciamos a los demás, menospreciamos al Espíritu Santo. Lo tratamos como menos, como cualquier cosa. Señor, perdónanos por tanta ofensa.
y oremos. Señor, perdónanos precisamente por esto, por persistir en el pecado. La paga del pecado es la muerte, es lo que merecemos. Y enviaste a Jesucristo, y tú, Jesucristo, viniste no a la fuerza, sino con una voluntad sintonizada con el Padre, para sufrir tanta humillación, para ser avergonzado, castigado por nosotros, quienes no te merecíamos, para ser limpiados por tu palabra, porque en tu perfecta obediencia te hiciste el Cordero perfecto para quitar el pecado del mundo con tu preciosa sangre. Perdónanos, Señor, porque pecar es decir no a tu sacrificio. Pecar es decir mentiras, sobre todo si asegurando que hemos sido limpios del pecado, persistimos en este. Pecar es no amar al prójimo. Pecar es amar la mentira. Pecar es amar la maldad. Es amar la vanidad. Ni siquiera amarnos a nosotros mismos, sino amar al pecado destructor en nosotros, a la maldad en nosotros. Es como si alguien enfermo de cáncer amara precisamente el cáncer, cuando lo que debe amar es ser libre de él. No podemos amar lo que nos destruye. No podemos amar lo que destruye a otros. No podemos amar lo que pone en duda tu poder. No podemos amar lo malo. Tenemos que vencer el pecado para siempre, porque sí, definitivamente. Y debe ser el precioso acto de amor, pero también de fe, porque sé, Señor, que vivir deleitándome en tu palabra hará que prospere mi alrededor, que prosperen los míos, porque también digo que amo a mi familia, pero con mi pecado pongo nubes, tormentas en su futuro, tempestad en su presente, lágrimas en su rostro, decepción en cada quien. Gracias, Señor, por algo que también nos has enseñado hoy. Lo que daña mi corazón no es lo que me hicieron, sino es el pecado con el que reaccionamos. Ya nunca más decir es que estoy mal porque los demás hacen daño. No, estoy mal porque no reacciono santamente al daño que me hacen. Y si me mantengo íntegro en medio de la maldad de los demás, tú me prosperarás, tú me guardarás, te manifestarás con gloria porque te creo, Señor, y quienes te creemos veremos tu gloria. Señor, bendita esta palabra con la que hoy tú nos muestras cuál es el camino. Ahora delante de ti nos comprometemos a vencer el pecado. Por todas estas razones y las que tú nos sigas mostrando que debemos vencer el pecado. Gracias por tu palabra hoy, la cual bendecimos, agradecemos profunda y plenamente, totalmente, pero que profunda y totalmente tenemos que cumplir. Tú cumpliste en la cruz, ahora, Señor, te cumplimos correspondiendo a tu sacrificio en esa cruz. Bendito eres y bendito quienes te obedecen. Benditos todos los que te obedecen creyéndote y viviendo conforme a tu palabra siempre, inmediata y completamente siempre. En nombre de Cristo Jesús, sí, en nombre de Cristo Jesús, bendecimos esta santa palabra. Amén.